Dicen que todos quieren ser millonarios, pero casi nadie quiere vivir lo que un millonario verdaderamente vive para llegar a serlo. Dicen que los ricos son solo afortunados, pero muy pocos conocen las noches de desesperación, los días de fracaso y las decisiones que pueden romperte por completo antes de darte una nueva vida. Hoy te voy a contar una historia que casi nadie conoce. La historia de un hombre que lo perdió todo, absolutamente todo, y fue esa pérdida lo que lo convirtió en el millonario silencioso que hoy inspira a miles sin que siquiera sepan su nombre. Y lo más sorprendente, la lección que transformó su vida es algo que quizá tú necesitas escuchar justo ahora. Así que quédate hasta el final, porque podría convertirse en el momento exacto en el que tu historia también cambie para siempre. Antes de comenzar, necesitas saber algo importante. Esta no es una historia de lujos, coches deportivos o mansiones. Es la historia de cómo un hombre común, con problemas reales, tomó decisiones extraordinarias cuando ya no tenía fuerzas, ni dinero, ni esperanza. Esta historia te mostrará que la vida no solo se trata de trabajar duro, sino de entender qué estás haciendo con ese esfuerzo. Porque hay personas que trabajan toda su vida, sudan, se cansan, se rompen, y aún así, siguen pobres, siguen frustradas, siguen atrapadas. ¿Y sabes por qué? Porque nadie les enseñó el tipo de lecciones que transforman la mentalidad, la actitud, la manera de ver la vida y el dinero. Lo que vas a escuchar hoy no es motivación vacía, es un camino real, doloroso y brutal que llevó a un hombre desde el fracaso más profundo, hasta una vida que ni él mismo imaginó. Esta es la historia del millonario que nadie conoce y la lección que cambió su vida para siempre. Su nombre era Marcelo, un hombre como cualquier otro, trabajador, responsable, dedicado. Durante años creyó que su vida estaba encaminada. Tenía un pequeño negocio, una familia que amaba y un futuro que parecía estable. Pero entonces, como ocurre en la vida, llegó una tormenta que no vio venir. Su negocio quebró, una deuda lo aplastó, perdió la casa. Y en cuestión de semanas, todo lo que le tomó años construir se desmoronó frente a él. Marcelo pasó de ser un proveedor confiado a un hombre derrotado. No tenía ahorros, no tenía recursos, y lo peor, ya no tenía fe en sí mismo. Pero aquí comienza lo interesante. Cuando tocó fondo, no encontró lástima, ni ayuda, ni rescates. Lo único que encontró fue una hoja en blanco, un espacio vacío, doloroso, duro, donde tenía dos opciones: o rendirse o comenzar de nuevo. Y aunque no sabía cómo, eligió lo segundo. Un día, mientras buscaba empleo y trataba de recuperar algo de estabilidad, se encontró con un hombre mayor que vendía libros usados en una pequeña banqueta de la ciudad. Ese hombre no parecía importante, no tenía traje, no tenía joyas, no tenía una vida extravagante, pero tenía algo que Marcelo nunca había visto: paz, esa presencia tranquila que solo tienen quienes ya entendieron algo que los demás ignoran. Marcelo, sin dinero y sin rumbo, le preguntó qué hacía para vivir tan tranquilo. El hombre lo miró y le respondió algo que jamás olvidaría: no soy rico por lo que tengo, soy rico porque entendí algo que tú todavía no entiendes. La libertad empieza en la mente, no en el bolsillo. Intrigado, Marcelo se quedó a hablar con él. Esa conversación de apenas 15 minutos valió más que cualquier curso, libro o mentor al que jamás había tenido acceso. El hombre le dijo: si quieres volver a levantarte, deja de enfocarte en ganar dinero y empieza a enfocarte en convertirte en la persona capaz de generarlo sin depender de nadie. Y le entregó un libro viejo, gastado, casi destruido. En la portada decía: tu vida cambiará cuando cambies tú. Ese fue el primer ladrillo de su reconstrucción mental. Marcelo tomó esa frase como un reto. Cada día, incluso sin empleo fijo, dedicó al menos una hora a leer, aprender, investigar, escribir ideas y reconstruir su mente. Comenzó a dividir su vida como si fuera un proyecto: aprender nuevas habilidades, mejorar su disciplina, reducir sus debilidades, entender cómo funciona el dinero y los negocios, crear oportunidades, aunque parecieran pequeñas. Y poco a poco, esa estructura comenzó a cambiarlo. Ya no pensaba como un hombre que había perdido todo, sino como alguien que estaba empezando desde cero, pero con un plan claro. Marcelo consiguió un empleo modesto, no era lo que soñaba, pero no lo subestimó. Sin embargo, no cometió el error que casi todos cometen: no gastó su primer sueldo, lo reinvirtió primero en conocimiento, luego en herramientas.
después en pequeñas oportunidades de negocio. Mientras el 99% de las personas compraban cosas para sentirse bien, Marcelo compraba cosas para crecer. Mientras otros veían Netflix, Marcelo veía cursos. Mientras otros descansaban sin haber hecho nada, Marcelo dedicaba las noches a construir. Y fue aquí donde ocurrió el momento decisivo. Marcelo no había nacido con talento, no era el más inteligente, no tenía contactos, no venía de una familia rica, pero tenía algo que casi nadie tiene: la capacidad de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no tiene ganas de hacerlo, y eso lo puso automáticamente en el 1%. Un día, mientras navegaba por redes sociales, encontró un comentario en un foro sobre un problema que muchas empresas pequeñas tenían: no sabían manejar su presencia digital. Marcelo tenía conocimientos básicos, pero nada avanzado. Aún así, pensó: si aprendo esto, puedo convertirlo en un servicio, y así lo hizo. Compró un curso con lo poco que tenía, practicó durante semanas y luego comenzó a ofrecer sus servicios incluso gratis solo para ganar experiencia. Pero algo mágico sucede cuando alguien combina hambre, disciplina, aprendizaje constante, humildad. Para empezar desde abajo, las puertas se abren, y a Marcelo también se le abrieron. Su primer cliente le pagó poco, el segundo un poco más, el tercero ya le pagó suficiente para comenzar a respirar, y así, paso a paso, se convirtió en alguien valioso, no porque fuera el mejor, sino porque era el único que no se rendía. Años después, Marcelo ya no era pobre, tenía un negocio sólido, ingresos estables y una mentalidad completamente diferente. Pero un día decidió volver a la misma banqueta donde encontró al hombre que le dio su primer consejo, y lo encontró más viejo, pero igual de tranquilo. Marcelo le dijo: gracias por ese día. Yo era un hombre roto y usted me dio una lección que me cambió la vida. El anciano sonrió y respondió: tú te cambiaste la vida, yo solo te mostré la puerta, pero tú fuiste quien decidió cruzarla. Marcelo le preguntó cuál era la verdadera clave detrás de todo su aprendizaje, y el anciano respondió con una frase que se convirtió en su principio para siempre: el dinero viene cuando te conviertes en alguien que puede manejarlo, multiplicarlo y mantenerlo, no antes. Y fue ahí donde Marcelo entendió todo: no había sido la suerte, no había sido el destino, no habían sido contactos, fue la mentalidad, fue la disciplina, fue la decisión de trabajar en sí mismo, incluso cuando nadie lo aplaudía. Esa fue la lección que cambió su vida. Y ahora quiero preguntarte algo: ¿en qué parte de tu historia estás tú? ¿En la parte donde todo se derrumba? ¿En la parte en la que dudas si vas a levantarte? ¿O quizá estás justo frente a la puerta que podría cambiar tu vida para siempre, pero aún no has decidido cruzarla? Lo que vivió Marcelo no es único, es el camino que muchos han recorrido antes de transformar su vida, y también puede ser el tuyo.